Pues muchas gracias por la invitación que me hacen en este centro de investigación. En realidad, a mí me gustaría el día de hoy como intentar emplazar un argumento más de corte de crítica institucional. Es decir, me interesa mucho más por las características de lo que es este espacio, quizá articular algunos análisis del discurso para operar una crítica institucional, esto en un doble sentido, en el sentido en que la teoría crítica entiende propiamente el concepto de crítica y en el sentido en que Castoriadis entiende la crítica institucional. La crítica institucional. Creo que mucho del trabajo que estoy haciendo recientemente responde a una clara exigencia de tener posturas contundentes y críticas de cara a una crisis que en México se vive de la institución política. Para mí creo que cualquier esfuerzo intelectual que no esté tomando en cuenta la franca crisis que vivimos como politicidad en México se vuelve engaños, retóricas y discursos domesticadores. Entonces me gustaría un poco que este fuera el contexto en el que estoy construyendo este argumento, que se llama, medianamente que ver con el título original que propuse, pero después de estar analizando algunas cosas decidí hacer algún ajuste. Me voy a quitar el saco, perdón, pero es que esto se hace como... Los tirantes son performáticos, ¿ok? Así es que tiene, de acuerdo. Entonces, tiene que ver con una cuestión de una crítica a la institución y que en la medida en que fui explorando, decía todo esto, me interesó mucho más hacer un énfasis en ciertos engaños de los discursos institucionales y que es preciso que lo diga por principio, que me parece que están operando en un instituto de investigación como el que me invita en esta ocasión. Entonces, ese es digamos, lo que está detrás de mi participación de hoy. El texto se llama Imaginación, símbolos o demostración, políticas de la representación, mediaciones institucionales. 0. Consideraciones preliminares. Globalización y crítica de los enunciados. Empiezo con una cita de Adorno de 1953. Dice Adorno: cuanto más completo es el mundo como apariencia, más impenetrable es la ideología. Es en su texto sobre los estudios de la televisión. Las preguntas que nos convocan a este encuentro están directamente relacionadas con al menos 3 asuntos. Uno de orden mundial, o si prefieren de orden global, los otros con los efectos y ciertas formas de las lógicas de la efectuación que ocurren en las sociedades como la nuestra. Es por ello que considero oportuno hacer algunas anotaciones preliminares que espero permitan poner en contexto mi análisis y reflexiones del día de hoy. El tema general de este encuentro reza algo así como coloquio mundo contemporáneo. No hay verbos, no hay artículos, son puros sustantivos, ¿no? Puros sustantivos. El título, tal y como se lee, establece una relación directa entre la idea de mundo y lo contemporáneo, o una contigüidad entre mundo y contemporáneo. Algo que sin duda nos refiere, casi de manera inmediata, a ciertas consideraciones complejas sobre la idea de modernidad, colonización y totalidad, con los que la historia de al menos los últimos siglos ha intentado definir el mundo como un horizonte de acción en el que se ponen en juego las relaciones entre capitalismo, tecnología y alteridad. Quizá la variable siempre ambigua que detona el instante de la representación del tiempo es la equívoca idea de lo contemporáneo. Equívoca, que nunca tendremos lo suficientemente claro qué es eso que se llama lo contemporáneo. Equívoca porque en esta idea, en esta dimensión suspendida
entre el tiempo y el instante, que es lo contemporáneo, se articulan distintas narrativas sobre el arte, sobre la vanguardia, sobre el progreso, sobre el desarrollo y demás enredijo de conceptos que apuntalan más un horizonte de expectativa y una instrumentalización de la acción modernizadora y tecnócrata de las lógicas del capital, que alguna consideración mínimamente crítica sobre la relación entre historia y presente. En todo caso, aquí me gustaría dejar sentado esta consideración como un momento de sustracción dialéctica, a partir de la cual desplegar mis argumentos en torno a la sociedad contemporánea y la democracia, y en particular a la implicación que esta relación guarda con la sociedad mediática y de la información. Y que esto tiene que ver con algo absolutamente contextual, ¿no? Quizá lo más terrible de todo el proceso político que acabamos de vivir es el descaro mediático de la información y del manejo de la opinión pública en términos de medios masivos de comunicación. Entonces creo que, insisto, cualquier reflexión que hagamos sobre la cultura y el arte que no esté al menos tomando en cuenta, en consideración esto, me parece que es lo mínimo errática, ¿no? Y si no es que ingenua. En este contexto, una primera consideración sobre esta triada: sociedad, contemporaneidad y medios. Tendría que tener en cuenta el carácter paradójico que hoy presenta el concepto de globalización como lugar de tensión entre crisis social, fracaso político y engaño mediático. Y aquí quizá yo haría una primera consideración. Desde hace ya algunas décadas, la globalización apareció siempre como un gran horizonte de expectativa progresista y desarrollista, ¿no? de la lógica de la modernidad tardía. Quizá la primera consideración para mí fundamental es entender que quizá el capitalismo es un dato radicalmente insuperable de la relación con la modernidad, pero que también es cierto que el estatuto global, tal y como se construyó a partir del fin de la Guerra Fría, hoy por hoy está en franca crisis, y que habría que negociar qué significa la noción de crisis de la globalización para entender cuáles son las nuevas derivas que esta lógica del capital tiene, ¿sí? Entonces, repito, en este contexto, una primera consideración sobre esta triada: sociedad, contemporaneidad y medios, tendría que tener en cuenta el carácter paradójico que hoy presenta el concepto de globalización como lugar de tensión entre crisis social, fracaso político y engaño mediático. La globalización ya no puede ser pensada como un horizonte progresista y modernizador en el que el capital, el libre mercado, el triunfo del modelo de las democracias del consenso y el desarrollo de la sociedad de la comunicación aparecían como la materialización de un vértice histórico-político que garantizaría la noción de comunidad mundial y garantizaría también el proyecto de las democracias liberales. Lejos de ello, hoy el estatuto de la globalización es la crisis, es decir, la puesta en duda y la ruptura de esa alianza entre técnica, política, economía e información que garantizaba la condición plural de la sociedad contemporánea. Antes bien, todo indica que lo que se ha operado es una fractura entre los procesos sociales de trabajo y la producción con la condición de verdad y certeza de los discursos, tanto políticos como mediáticos. De acuerdo a esto, es fácil adivinar los modos en que esta crisis de la globalización se ha producido y efectuado en el contexto de México. Algo está claro en lo que parece ser la consideración de lo contemporáneo en nuestro país. Soslayar el contexto inmediato de la crisis y la puesta en duda de lo que significaron las fallidas elecciones presidenciales de este año, así como el rotundo fracaso de la guerra contra el narcotráfico declarada por el presidente Calderón a la delincuencia y el consecuente estado de violencia que esto ha producido en la sociedad, así como la precariedad de nuestro sistema político, nos obligan a pensar que la noción misma de transición en México es un fracaso, ¿no? Es un absoluto fracaso. Pero no solo eso. Pensarlo supone también tomar en cuenta el modo en que los poderes reales y la división de clases y los imaginarios de casta están reconfigurando y reinstaurando eso
que por fuerza de nuestro propio engaño discursivo llamamos contemporaneidad. Pareciera que estamos obligados, al menos a pensar, que nuestra sociedad lo contemporáneo, ese cruce que más arriba definí como la coincidencia entre el instante y el tiempo, que define el presente como expectativa de acuerdo a los modos de su producción material, de acuerdo a los modos de producción material del progreso, es un fracaso absoluto, en el sentido que nada aporta a la construcción del sentido de la política y del derecho de ciudadanía como el momento del cuidado de sí, que un sistema social procura para lograr el momento crítico del bien común, el derecho a la justicia y la libertad de expresión y pensamiento. Un comentario a este primer argumento, que está relacionado con el epígrafe que da entrada a mi análisis. ¿Acaso como lo afirmaba Adorno en 1953, respecto a la función de la apariencia en la televisión, en tanto el mundo deviene en apariencia, la ideología se hace más impenetrable? En este momento quisiera que esto funcionara como un guiño, solo un pequeño guiño. La apariencia, si la pensamos de acuerdo a este primer trazo sobre las condiciones de crisis de la globalización y según modo de localización geopolítica y cultural, implicaría la producción de una especificidad ideológica, donde las derivas de la globalización tenderían a producir una condición colonizada y colonizadora de esta apariencia. Algo que en primera instancia sugiero pensar como la domesticación de los cuerpos vía la producción más mediática de los imaginarios del deseo y de la verdad, que en última instancia es lo que se podría leer detrás como momento crítico de la noción de la contemporaneidad de la sociedad en México, y donde las lógicas del poder institucional y real de México producen sus campos de efectuación ideológica. Sobre esto volveré continuamente a lo largo de este trabajo. Visto así, propongo avanzar mis argumentos asumiendo el carácter radicalmente problemático que tiene el concepto de transformación histórica y lo que puedan ser dentro de esta condición de crisis las políticas públicas, que aquí es donde me gustaría empezar a problematizar el concepto de política pública. 1. Políticas públicas en el contexto de las transformaciones históricas. No está de más traer a cuenta el cuento de la definición fundamental sobre política pública y establecer la implicación de este concepto de acuerdo a otro enunciado que nos convoca en este coloquio. Dice el enunciado: políticas públicas en el contexto de las transformaciones históricas. En principio, cito, podemos definir política o acción pública como lo que deliberadamente autoridades y entidades públicas, de manera conjunta con personas o grupos de la sociedad, hacen o dejan de hacer en el espacio público para atender o resolver los problemas y asuntos de su selección y alcanzar fines colectivamente construidos. Hasta aquí una primera cita sobre la noción de política pública. También podemos decir, política pública o acción pública es aquello que se lleva a cabo en el espacio público, es decir, en el campo de los intereses comunes o colectivos y a la luz de diversos actores sociales. Este es, digamos, un mínimo del concepto de política pública. Lo cierto es que el concepto de política pública es una deriva de las prácticas de las democracias liberales y tecnócratas en el horizonte de expectativa del progreso de la globalidad. Como parte del pragmatismo político norteamericano, el concepto de política pública es el intento de reducir, vía la simulación consensual, que aquí creo que es muy importante, vía la simulación consensual de este tipo de discursos democráticos, la distancia entre el Estado y la sociedad civil, en función de normatividades específicas y de atomizaciones de la afectación política de las demandas. Quizá aquí me gustaría insistir un poco en esto, ¿no? En términos generales, una política pública es una instrumentalización de acuerdos entre sectores de la sociedad e instituciones públicas que, desde mi perspectiva, tienen un carácter programático, es decir, de programas de gobierno, y que producen un efecto político que es
la atomización de las demandas o del derecho de demanda social. Digamos, es una administración razonada, instrumentalizada de la demanda social, ¿no? Con todo lo que significa en la teoría crítica la instrumentalización de una demanda o la razón instrumental. ¿Sí estamos? La razón instrumental. Por eso decía, y de atomizaciones de la afectación política en demandas focalizadas de interés de comunidades y grupos singulares. En el caso de México, el empoderamiento, aquí cito a nuestra querida Martita, y lo digo con toda la ironía que a estas alturas acompaña este término, se lleva a cabo a partir de ciertas iniciativas históricas del cedillismo. O sea, el primero que empieza a hablar de políticas públicas es Ernesto Zedillo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, aunque el CIDE se funda en 1974, digamos, pero es muy importante el momento en que se apropia la institución del poder de lo que se supone un programa de investigación social, económica, de economía y sociedad, ¿no? Y se consolida, ojo, como práctica discursiva del gobierno de Fox y de Felipe Calderón. En principio, la idea de política pública sin duda pudiera parecer como seductora. Sin embargo, no hay que ir tan deprisa. Si bien, como lo anotaba más arriba, su comienzo e implementación está relacionado con el pragmatismo político anglosajón, también es cierto que ese pragmatismo no se explica sin la consideración de la consolidación de las subjetividades políticas en esas sociedades. O sea, lo que estoy queriendo decir con esto, la condición de una política pública es que la democracia esté consolidada. Si no, la política pública se vuelve en una instrumentalización ideológica. Eso es lo que estoy diciendo. De manera como sucinta. Dicho de otro modo, la condición necesaria que permite y realiza la eficacia misma del concepto de política pública o de acción pública está directamente relacionado con el momento real de producción de representación de afectos instituyentes de lo social, ya sea como ciudadanía, clase, raza, sexo, etc. Aquí el orden es importante. O sea, digamos, todas estas programas públicos o políticas públicas de reivindicación del género, etcétera, etcétera, si bien son y aportan mínimamente el derecho de las diferencias, hay algo que se brincan, que es el derecho de ciudadanía. El problema es que hay una falacia histórica en eso, que es atomizar el derecho singular como condición del bien público o del espacio político mismo, de lo político mismo, ¿no? Aquí el orden es importante. ¿Por qué? Porque históricamente, primero está el dispositivo político del derecho de ciudadanía, que se traduce en el derecho de demanda de clase, que se traduce en el derecho de demanda de raza y que se traduce en el derecho de demanda de diferencia sexual. Aquí el orden es importante. El vértice es inverso. Todo se produce a partir de la violencia de género, que ese es otro problema que ahorita intento explicar, ¿no? Aquí el orden es importante. En esta deriva, por lo demás histórica, lo que está en juego es el cuerpo como singularidad política irrecusable y principio de representación y autorrepresentación. O sea, al final del día, ¿qué se produce como derecho ciudadano? El lugar que cada cuerpo como singularidad produce como representación y autorrepresentación, que eso es la noción de ciudadanía, ¿sí? De ciudadanía. Lo que significa también que la condición de la pragmática de la relación demanda-norma de la política pública o la acción pública pasa necesariamente por el momento de configuración de la política como el espacio público mismo de la producción de lo que nos es común, de lo en común. Esto en común nos remite a una nueva reconsideración sobre la idea de transformación histórica. La crisis de la globalización sin duda ha generado nuevas configuraciones sociales que no encuentran su explicación en movimientos o reacciones sociales conocidas. Desde mi perspectiva, estas configuraciones presentan una serie de características diferenciadas por la cualidad intensiva de las mismas. Cualidades que están determinadas por los lugares de su emplazamiento político y por las condiciones económicas, sociales y culturales de vida. Visto así,
Si en algún punto los distintos movimientos y cambios sociales, así como las diferencias económicas, confluyen en la noción misma de crisis de globalización, sin embargo, esta se define más por la producción de diferenciales y de intensidades y no tan solo por la mera condición generalizada del modelo global de desarrollo económico y del discurso político de las democracias occidentales. Esto es muy importante porque hay una tendencia un poco, yo diría que hasta irresponsable, a decir que las revoluciones árabes son lo mismo que el movimiento del 132 o que el movimiento de los indignados es lo mismo que el movimiento de resistencia árabe. Me parece que esas cosas son de una irresponsabilidad absoluta, ¿no? Porque estrictamente es decir que no hay emplazamientos geopolíticos, ¿no? Que esa es la trampa de la globalización. Justamente esa es la trampa del discurso global del capital, ¿no? Estas nociones, estas generalizaciones resultan insuficientes para dar cuenta de la configuración misma de la noción de mundo como mundialización. Entiendo por mundialización un movimiento de expansión de la idea de mundo nacida en la modernidad, pero cuya deriva es el resultado del colapso del fin de la Guerra Fría, que definía la división política del mundo en términos de hegemonías ideológicas, a cambio de una división de emplazamientos múltiples, de distopías políticas y culturales que dan paso a afectaciones instituyentes que no pueden ser explicadas en la lógica binaria que subyace al concepto de globalización. Desde las consideraciones anteriores, sin duda, el concepto de transformación histórica habría que pensarlo en la lógica de producción de afecciones instituyentes que producen diferenciales de demanda y cuyas condiciones materiales, y aquí sí me gustaría insistir sobre las condiciones materiales de la demanda y las condiciones simbólicas de existencia, no son representadas por los discursos instituidos. Si bien es cierto que la sociedad por principio es un afecto instituido, tal y como lo observara claramente Cornelius Castoriadis, sin embargo, todo indica que las formas de representación y administración de esta afección no dan cuenta de la transformación que en lo social se está llevando a cabo. Aquí no me ocuparé lo que esto significa en términos de distintos movimientos y fenómenos sociales que se han dado recientemente en Europa, Medio Oriente, etc. Me importa más bien establecer alguna sintomatología sobre lo que pudiera significar esto en México. Para avanzar en lo que aquí interesa, retengamos las nociones generales, y esto es un esfuerzo nada más de síntesis para poder avanzar el argumento. La política y lo público, como lo en común del espacio social, esa sería la idea. Entender que la política y lo público es lo en común, atendiendo a la noción, a la preposición en. Estamos en el espacio. No somos comunes por ser mexicanos, ni porque son hombres, ni por ser blancos, sino hay un en común que es un espacio que no es propiedad de nadie. Y eso es lo político, tal cual. Sería su consideración. Segundo, el concepto de crisis de la globalización como relocalización intensiva del conflicto como base del afecto social instituyente. Y tres, la idea de distopía como irrupción invertida del proyecto económico de progreso que produce alteraciones de lugar o producciones espaciales heterotópicas. Otros espacios. O sea, de acuerdo a esto, las transformaciones históricas del mundo actual, en el caso de México, y estoy parafraseando las transformaciones históricas del mundo actual, caso México, por decirlo de alguna manera, caso México, tiene que ver, o capítulo México para ser muy globales, tiene que ver con la producción de los diferenciales y las intensidades que se han dado en nuestro país a partir del quiebre del modelo de lo global, pero también con la caída del discurso nacionalista del Estado mexicano en la era del prismo. Son muchos los síntomas que nos hablan de la imposibilidad del poder político de generar las condiciones de representación de los afectos sociales instituyentes. Aquí solo enuncio las cualidades que se definen detrás de estos movimientos, pero también, y quizá lo más importante, es que estas afectaciones que producen los cambios sociales no encuentran sus condiciones de representación a causa de una lógica de administración del poder político y fáctico que no tiene la menor intención de dar cabida a estas interrupciones intensivas. Por una parte, desde hace años,
el proyecto de globalización en México se gesta desde un desconocimiento de la violencia en la estructura cultural, política, económica y social de nuestro país. Desde el desconocimiento de la legitimidad de los movimientos indígenas, que fue toda una discusión de los 90, importantísima, que los poderes fácticos y políticos desconocieron y que tiene que ver estrictamente con esa discusión del derecho de ser sujetos políticos de los indígenas, que fue una discusión importantísima en su momento, importantísima, y que eso es a lo que me estoy refiriendo, el desconocimiento de la legitimidad de los movimientos indígenas, particularmente el movimiento del neozapatismo, y la negligencia, la otra parte que a mí me parece muy importante, ante los feminicidios en el país por parte del sistema jurídico estatal y federal, hasta las más recientes reivindicaciones de las clases burguesas y pequeñoburguesas ilustradas del derecho de las víctimas convocadas por Sicilia y el derecho a la información y el desacuerdo que nace con el movimiento del Soy 132, pareciera que eso que llamamos transformaciones históricas en México tiene que ver sobre todo con una insuficiencia o con un vacío en el orden de la representación que se produce en el sistema del poder político y fáctico. ¿Qué se produce tras la derrota del PRI en el año 2000? Desde luego, no la transición democrática. Yo creo que ya basta de estar pensando en esos términos. Sino una oquedad, un hoyo que hace imposible la democracia misma. La alternancia en el poder, lejos de establecer condiciones para la realización del derecho de ciudadanía, lo que trae como consecuencia es la perversión misma del poder. Si los distintos movimientos sociales han tenido la consistencia necesaria de configurar afectos instituyentes y definir la demanda de condiciones jurídicas que garanticen la consolidación democrática, por ejemplo, el derecho de subjetividad política que subyace detrás de las demandas del movimiento neozapatista, la demanda de justicia ante el homicidio de género, que al final de cuentas es el síntoma más claro de la violencia y la desigualdad de clase en México, el derecho de la víctima, de las víctimas, que no es otra cosa que la lucha contra la impunidad reivindicado por el movimiento por la paz y la justicia con dignidad, como contra la lucha contra la corrupción, que es una de las banderas de este movimiento. Finalmente, el derecho a la libre información y la transparencia de la comunicación como demanda instituyente del movimiento estudiantil. En cambio, ¿qué ha hecho el poder en México? Ha instrumentalizado ese hueco como la estrategia misma de control y administración pública. Entonces, pues hacemos canchas de fútbol en Ciudad Juárez y como todas estas tonterías, ¿no? Finalmente, el cambio del poder en México ha instrumentalizado ese hueco como estrategia misma de control y administración de los cuerpos. Un vacío que es ocupado por los poderes fácticos. Y aquí estoy pensando, cuando digo poderes fácticos, concretamente mediáticos, cuyo dispositivo ideológico son los medios masivos de comunicación, por una parte, este es un poder fáctico, y la delincuencia organizada por la otra, porque digamos, en los in extremis estarían ambos, ¿no? Que produce formas paralelas de organización social a partir del trabajo y la protección de la comunidad, que esa es una de las condiciones, digamos, del Estado dentro del Estado, de la normatividad, que la seguridad que garantiza el narco en sus comunidades, ¿no? Que todo esto es bien sabido por todos, ¿no? Ante la imposibilidad del poder en México de generar la condición de eso que define lo en común de lo político, del espacio como la política misma, parece entonces que las nociones de políticas públicas o acciones públicas no pasan de ser una operación deslavada que intenta desviar el asunto del conflicto por la democracia a la política como consuelo social y simulacro de tolerancia. En suma, el concepto de política pública responde a una visión consensualista de la democracia, es decir, a un populismo de derecha, ¿no? Eso se llama populismo de derecha, que evade sistemáticamente el conflicto como aquello que define el estatus mismo del espacio político o del espacio de la política. Lo que define la política es que hay conflicto, lo que define la política es que hay desacuerdo, lo que define la política es que hay disenso.
Sin duda, hablar de las transformaciones históricas actuales en el contexto de México significa al menos asumir la imposibilidad del Estado de producir las condiciones de presentación del disenso, ojo, de presentación del disenso, no de representación, de presentación del disenso y el desacuerdo, pero también asumir que el orden de lo social desborda en todos los sentidos la institución política, Un desbordamiento, como lo he intentado mostrar, que produce una demanda de lo social y un vacío en el orden de la ley y la institución. Será entonces que las políticas públicas no son más que el paliativo con el que el Estado intenta subsanar la fisura entre presentación y representación, o tendremos que tener dentro de nuestras consideraciones el hecho que las políticas públicas funcionan como un simulacro de derecho en la normatividad y los programas de gobierno, mientras el Estado no es otra cosa que la efectuación de los intereses de grupos legítimos o no. Esta sería como en este macro mi pregunta. 2. Lugares de enunciación. Y entramos a nuestro tema, la educación y el arte como política pública, ¿no? Este es un problema, ¿no? La educación y el arte como política pública. Hasta ahora mi argumento ha sido desarrollado en el marco de una tensión dialéctica entre el concepto de política pública y transformación histórica actual. Esta tensión expresa, por una parte, el momento de afirmación discursiva como momento de representación del discurso, es decir, políticas públicas. Por la otra, su negatividad como afectación intensiva temporal, transformación histórica, entendida esta como territorialización o colocación material de subjetividades sociales determinadas. De esta tensión intento producir, por decirlo de alguna manera, una descategorización de la política, de lo político, en términos de su condición de posibilidad, como momento de singularización entre vacío y presentación. Si bien este momento de autorrepresentación del argumento parece complicado y abstracto, toda esta dialéctica que estoy haciendo entre política pública y transformación histórica, sin embargo lo que busco es desplazarlo para producir un estatus problemático respecto al tema que nos convoca en este lugar, el problema de la educación, el arte y la cultura. Una brevísima enunciación constelar del CITSEA. El CITSEA nace del acuerdo de colaboración, no les estoy diciendo nada nuevo, firmado entre el INBA y el CIDE, un matrimonio un poco extraño, en enero de 2012. O sea, ayer, no llega ni al añito. Pongámonos en operación esta síntesis a partir de los propios textos fundacionales de estas dos instituciones, ¿sí? De estas dos instituciones. Y ahora sí, permítanme. INBA, fundado en 1946. El Instituto Nacional de Bellas Artes es el organismo cultural, y esto lo pongo a propósito para que calce bien el asunto, para que quede bien clarito, es el organismo cultural del gobierno mexicano, responsable de estimular la producción artística, promover la difusión de las artes y organizar la educación artística en todo el territorio nacional. Perdón. La misión, que no se las voy a poner, se las voy a leer. La misión del INBA es preservar y difundir el patrimonio nacional, preservar y difundir el patrimonio nacional, difundir y promover la creación de las artes e impulsar la educación e investigación artísticas con la participación de los 3 niveles de gobierno y de la sociedad para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Interesantísima la visión, ¿no? Eso que en los modelos empresariales se llama misión, ¿cómo se llama? Misión, visión, vocación, todas estas cosas, ¿no? La visión del INBA para 2012, esto habría que ver si lo hicieron hace 6 años, no, nada más es un dato curiosito, sí, será fortalecerse, ojo, esto tiene unas implicaciones brutales, como el máximo organismo nacional, sí, entre paréntesis,
versus Conaculta, no, nada más lo suelto por ahí, ¿sí? Será fortalecerse como el máximo organismo nacional responsable de la difusión y promoción de las artes. Ojo, el decreto que funda el Conaculta está justamente justificado jurídicamente en la debilidad de la difusión y la promoción de la cultura que no cumplían el INBA y el INAH. ¿Ok? Nada más les hago un poquito de historia para que no perdamos el contexto de por dónde, qué callos se están pisando, ¿sí? ¿Qué callos se están pisando o qué callos se pretenden pisar? Con una historia donde además el INBA y el INAH tienen una estructura radicalmente centralista, ¿sí? Y con toda la estructura que el centralismo burocrático supone. Aquí no estoy haciendo ninguna defensa del Conaculta, estoy diciendo que hay algo que también tienen estos dos institutos y que por tanto hay un estatuto problemático, ¿no? Vuelvo a leer. Será fortalecerse como el máximo organismo nacional responsable de la difusión y promoción de las artes, la educación e investigación artísticas, así como la preservación del patrimonio mueble e inmueble del siglo XX y XXI. Ustedes están conscientes del corte entre INAH y INBA, ¿no? No voy a abundar en eso, pero es un mandato prácticamente constitucional. ¿Por qué el INAH y por qué el INBA? Patrimonio histórico, patrimonio artístico, ¿no? En una taxonomía rarísima. Siglo XIX es historia, siglo XX es arte, ¿no? Ahí, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí. Tareas asignadas por la reflexión, continúa el texto, por la reflexión, innovación y reconocimiento de las expresiones artísticas y culturales de México, y el mundo, aquí la añadidura, y el mundo en un contexto de globalización de la cultura. O sea, hay una visión para el 2012 donde pareciera que la cultura se globaliza. La pregunta ¿es eso posible? O sea, el estatus de la cultura es globalizarse. Quizá es tan perversa la noción de cultura porque no se puede globalizar, ¿no? Digamos, es un problema real, ¿no? Entonces, en un contexto de globalización de la cultura y la búsqueda de fórmulas innovadoras para alentar, sigue el disfrute, la reflexión y el aprendizaje de las artes, desde las tradicionales hasta las más vanguardistas, o sea, todo, ¿no? Ojo, tradicionales y vanguardia. Yo llamaría ahí hay otra cosa que a mí me hace mucho ruido en estas cosas, ¿no? Bueno, pero sigamos. El CIDE. Misión. La misión del CIDE consiste en enriquecer, ojo, enriquecer el acervo del capital intelectual. Las metáforas aquí, las metáforas no son metáforas, y humano del país en núcleos claves de las ciencias sociales a través de 1. Investigación que contribuya al avance del conocimiento científico. Esta es una discusión terrible que, entre otras cosas, a los que somos investigadores en humanidades, el CONACYT que utiliza estos criterios funciona como un principio de castración absoluta. ¿Qué es eso de los avances científicos del conocimiento? En las humanidades, es decir, la filosofía avanza. Avanza la filosofía, es progresista la filosofía. Yo que soy filósofo, digamos. 2. En programas de licenciatura y posgrado de alta calidad para la formación de profesionales, ojo, es otro de los conceptitos siempre muy complicados. Profesionalizar es cumplir demanda de mercado laboral, ¿no? Básicamente, capaces de asumir posiciones directivas o de hacer la diferencia en el ámbito académico. A ver, ¿qué quiere decir eso? Hacer la diferencia en el ámbito académico. Sustentados en el arduo trabajo y la evaluación constante. Yo preguntaría, ¿hubo alguien capaz en el siglo XVIII de evaluar los argumentos kantianos, por ejemplo? Y 3. Generación de conocimiento socialmente pertinente. Otra de las cosas, a ver, ¿qué es un conocimiento pertinente? ¿No? ¿Qué quiere decir? Un conocimiento socialmente pertinente que auxilie en la toma de decisiones en temas claves de la agenda pública.
A ver, ¿quién toma las decisiones? Estos señorcitos que son capaces de asumir posiciones directivas y hacer las diferencias en el ámbito académico, son los que conocen la pertinencia que los lleva a tomar decisiones en claves de agenda pública. En fin, eso está bien para un, qué sé yo, secretario de Agricultura a lo mejor, ¿no? Visión. La visión del CIDE es ser un centro público de alto rendimiento en los temas de ciencias aplicadas en México. Otra cosa que me hace como ciencias aplicadas en México. Las ciencias aplicadas es una de las grandes discusiones que desde el siglo XIX se dan entre historia, filosofía, historia del arte, sociología, antropología. Entonces, aquí esto es muy serio de cara a lo que a nosotros nos interesa. A ver, ¿cuál es la ciencia aplicada del arte? ¿O cómo se hace ciencia aplicada para el fenómeno artístico? O la producción artística, ¿no? ¿Cuáles son los estándares que a mí me permiten medir lo que por principio es pura diferenciación? Porque eso es lo estético, ¿no? Por ejemplo, digo, eso está muy bien para la administración pública, no sé si para una política cultural sobre el arte, ¿sí? Entonces, ciencias aplicadas en México con apego a valores de la institución, de los valores de la institución, independencia y honestidad intelectual, aquí están hablando del CIDE, respeto a la pluralidad, equidad, equilibrio entre rigor científico y relevancia social, responsabilidad individual y social, ética pública, transparencia y objetividad. Ofreciendo a sus distintos usuarios, otra cosa como muy rara, ¿no? De nuevo, no hay estudiantes, hay usuarios, ¿no? No hay investigadores, hay usuarios. Estudiantes, investigadores, tomadores de decisión y opinión pública, y solo traigo a cuenta la formación académica de nuestra querida Denise Merker, programas académicos y de educación continua de excelencia, publicaciones científicas de calidad en distintas disciplinas de las ciencias sociales e investigaciones aplicadas que transfieran conocimiento. A ver, esto así en sentido estricto se llama no investigación, se llama consultoría. Y no hay que confundir la consultoría con la investigación. ¿Sí? Esto es muy importante, digamos. Una de las cosas que define estrictamente la investigación, al menos en su carácter académico y universitario, es que produce conocimiento, no da consultoría a nadie, ¿no? Esto es como muy importante. Es decir, son estas traslapes entre modelos técnicos o de tecnológicos desplazados a modelos de producción de conocimiento que generan unos híbridos terroríficos, ¿no? Terroríficos. Entonces, vamos a lo que nos toca. Un híbrido terrorífico, el CEA. El Centro de Investigación para el Desarrollo Cultural y la Educación Artística es una instancia de investigación aplicada que tiene como fin facilitar el acceso a la información y su transferencia, la generación de conocimiento y su divulgación en el terreno del desarrollo cultural y la educación artística, considerando las políticas internacionales y haciendo uso de sistemas de información y conocimiento de punta. ¿Sí? La misión. Bueno, perdón, ahora sí. Déjenme ir a la misión y a la visión. La misión. Generar y difundir información, y creo que aquí es importante traer a cuenta esto, y conocimientos relevantes, pertinentes, oportunos y confiables sobre procesos, políticas, programas y acciones relativos al desarrollo cultural y de la educación artística, para facilitar la toma de decisiones, de nuevo está la toma de decisiones por parte de las instituciones culturales, visualizar aciertos. ¿Qué es visualizar un acierto artístico? ¿No? Y oportunidades en este terreno y en beneficio de las instituciones públicas o privadas, culturales y educativas, y de las organizaciones y actores de la sociedad civil en general. O sea, la pregunta es ¿por qué siempre el orden de la ciudadanía se reduce a sociedad civil, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, porque la ciudadanía es la condición de autorrepresentación de mi condición civil,
Digamos, esa es la definición técnica de lo que es el ciudadano, y no solo el interés ciego de la demanda, de cualquier demanda que no es capaz de someterse a su propia consideración de autorrepresentación, ¿no? En fin, pero además el orden jerárquico, el enunciado, me parece que es muy significativo. Instituciones públicas o privadas, ¿no? Culturales y educativas, y de las organizaciones y actores de la sociedad civil en general, ¿no? Visión. Una organización líder en su campo que contribuye al desarrollo cultural y la educación artística de calidad mediante la generación y difusión de conocimiento útil para el diseño y la aplicación de políticas públicas, en constante diálogo y colaboración con instituciones educativas y culturales y otros organismos y actores de la sociedad civil, tanto del país como del extranjero, una organización que contribuye al posicionamiento de la cultura como un factor indispensable del desarrollo social y humano. ¿Dónde quedó la política? A ver, ¿por qué no pensar que el desarrollo y la función de, al menos el arte, sería la construcción de distancia crítica, que es la construcción de subjetividad política? Y que no quiere decir ideología, quiere decir momento crítico de distanciamiento con la realidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? 3. Análisis. Hacer presente esta genealogía institucional, trayendo a cuenta las afirmaciones fundamentales de las instituciones que convienen o contratan un acuerdo de trabajo, en este caso el CIDE y el INBA, no es otra que el intento de apuntalar algunas observaciones respecto a las implicaciones que pueden o no tener la condición y función de los enunciados de acuerdo a su marco de definición institucional, pero sobre todo política. Una cosa está clara: el INBA redefine su visión este año, o hace 6 años, para este año, final de sexenio. Si contextualizamos dicha visión en la tensión que se establece entre los campos de competencia del CIDE y la función sustantiva del INBA, lo primero sobre lo que habría que llamar la atención y que sin duda se añade a la función histórica del instituto son las que lo vinculan a la noción de globalización de la cultura y las fórmulas novedosas SIG, para el disfrute, la reflexión y el aprendizaje de las artes. Eso es como una aspiración renacentista casi, ¿no? El CIDE, por su parte, sin duda es una institución cuya consolidación se ha dado gracias a la confusión del pragmatismo democrático liberal con la producción de teoría política y la noción de política pública, tal y como la expuse más arriba. Sin embargo, la pretensión de cientificidad de estos centros de investigación desde sus inicios ha estado en duda. Ya Adorno ponía en cuestión la construcción de teorías basadas en criterios cuantitativos que desconocen los procesos de crítica que acompañan la construcción misma de la teoría y del conocimiento, y por ende de la investigación, etcétera, etcétera. Y con ello, de la historia y de los procesos sociales. Pero no solo eso, también es cuestionable que la función de la investigación social se resuelve en términos de la mejor decisión, ¿no? La investigación social se resuelve de acuerdo a la mejor decisión, de acuerdo al interés de los agentes en cuestión, cualesquiera que estos sean, y más aún, cuando esto se traduce en el diseño de acciones públicas que tienen un carácter programático sin atender la condición misma de lo público y lo político como espacio mismo de la política, o lo político como lo impropio, en el sentido que el espacio político, por principio, es lo que es propiedad de nadie. Por eso es público. Sí, esa sería la consideración conceptual. En otras palabras, no basta con las curvas estadísticas, con los levantamientos de encuestas, con la cuantificación de las diversidades, culturales o no, para construir condiciones de posibilidad de la política en tanto ejercicio soberano de los sujetos en el espacio público y como decisión sobre el asunto público como demanda instituyente de la sociedad. Las políticas públicas son normatividades hechas a la medida del interés de los individuos y no de la construcción del espacio social mismo como lugar del disenso y el desacuerdo.
Hechas estas observaciones, me gustaría poner en el centro de esta parte de mi argumentación algunos conceptos que afirman tanto en la misión como en la visión del Centro de Investigación para el Desarrollo Cultural y Educación Artística. Relaciones implícitas entre generación de conocimiento, utilidad y toma de decisión, lo menos que sugiere en la misión es una instrumentalización del arte y la cultura que invariablemente las convierte en servicios administrables sobre el cual se construyen políticas públicas. Aquí la pregunta es clara. ¿Es suficiente esta relación para entender el momento de criticidad del arte y de diferimiento de la cultura como condiciones de sustracción vital de lo social? O sea, el arte es el momento crítico, la cultura es el momento de diferimiento en el presente de la subjetividad y del imaginario. ¿Es suficiente pensar la idea de instrumentalización para dar cuenta de esto? Sería la pregunta que yo planteo. Aún más, si analizamos la relación entre concepto de conocimiento útil y diseño e implementación de políticas públicas, la instrumentalización a la que me refería apenas unas líneas más arriba deviene en la noción misma de desarrollo cultural y social, ¿no? Esta idea del desarrollo cultural y social. Lo problemático de esta lógica argumental de la institución es que en todo momento evade dos asuntos fundamentales en cualquier consideración sobre el arte y la cultura. Primero, la dimensión de lo estético como lo sensible, el cuerpo, el deseo, la imaginación. Y la importancia de esto sensible, de esto estético, en la configuración de la política. Segundo, la dialéctica misma que se da entre arte y cultura es una dialéctica, no es una continuidad. El arte no es la continuidad de la cultura, es un momento de sustracción de la cultura. Si es un momento de sustracción de la cultura, como la tensión entre crítica e imaginario. A mí me parece que cualquier consideración al respecto que no ponga en tensión estos dos puntos, lo que está haciendo del arte es una instrumentalización ideológica. ¿Sí? Entonces, por eso la equivalencia cultura-arte es claramente un dispositivo ideológico. ¿Sí? Es un dispositivo ideológico. Que no es otra cosa que la falacia causal de la política o de lo político que establece una continuidad entre cultura y arte como identidad de los pueblos y las naciones, ¿no? Que esto, ya fue una discusión, yo esperaría superada hace mucho tiempo, pero parece ser que no tanto, ¿no? Parece ser que no tanto. La paradoja. Llegado a este punto, lo que se produce es una paradoja que sería necesario revisar para intentar al menos colocar en la dimensión teórico-crítica la noción misma ya no de política pública, sino del también problemático concepto de política cultural. O sea, lo que quiero aquí decir, a mí no me parece suficiente la noción de política pública para resolver un problema tan estructural, tan fundamental como el problema de la política cultural. Es una instrumentalización, ¿no? Y la política no es instrumentalización, es generar condiciones de disenso. Eso es la política propiamente dicho. Hacia el final del texto, que plataforma la visión del INBA, 2012, se afirma, eso afirma, así como el gran otro lacaniano, eso afirma, la intención de buscar fórmulas innovadoras que alienten el disfrute, la reflexión y el aprendizaje desde las artes más tradicionales hasta las más vanguardistas. Aquí hay una cosa de concepción de la historia que es verdaderamente aterradora. La relación preposicional del desde hasta el hasta, desde las artes, desde las tradicionales hasta las más vanguardistas. Repito, la relación preposicional del desde hasta el hasta, lo menos que despierta es una suspicacia respecto a cierta consideración causal y teleológica sobre la función del arte en la sociedad y la cultura en México. Son muchos los supuestos que se adivinan detrás de esta afirmación. Aquí solo destaco los que tienen que ver con el carácter pragmático, pragmatista y liberal, es decir, con el carácter ideológico-político de la administración del arte como técnica de administración de los imaginarios y con ello de la cultura y con ello de los sujetos. Entonces, mejor démosle esa chamba a Televisa, que en sus telenovelas lo hace muy bien, ¿no? Lo hace muy bien, entonces ya, aquí estamos aquí, ¿no? El primero supone que la función del arte
es dar continuidad al tiempo y a la historia. Lo tradicional, esa cosa que es un fantasma terrorífico en México, ¿no? Algo que por principio establece una jerarquía de valores respecto a la función del arte, ya sea como aquello que preserva la tradición, ya sea como aquello que apuntala las lógicas del progreso de acuerdo a la globalización. Se llama etnografía cultural, ¿no? Tal cual, cuando sacamos el patrimonio a lucirlo al mundo en el mercado, ¿no? Este considerando ha quedado desmentido por la propia práctica artística contemporánea, y esto es muy importante, y afirmado sistemáticamente por las políticas culturales liberales que enfatizan la función industrial del arte como producción de masa o como identidad cultural y el patrimonio como rentabilidad política. Las consideraciones sobre los desmontajes incómodos que ha producido o que en algún momento produjo eso que llamamos el arte contemporáneo en México es motivo de otro trabajo y sin duda de la presión que el sistema contemporáneo del arte ha ejercido a las instituciones y a los políticos culturales de las últimas 3 décadas, que sería tema de otra discusión interesantísimo. El segundo considerando tiene que ver con la noción de disfrute con la que se reduce la función, a la que se reduce la función de lo estético. Quizá no hay noción más burguesa en la concepción del arte que esta, el disfrute. Lo estético es algo más que el disfrute. Tiene que ver con el momento crítico de la producción artística, es decir, con el momento de interrupción de los flujos narrativos del gusto y de los imaginarios culturales y sociales, a cambio de la producción de la singularidad de la experiencia que no se explica por pertenencia alguna, sino por las condiciones singulares de lo sensible que produce lo estético, y ahí sigo Adorno, como negatividad o como diferimiento deconstructivo del momento del imaginario, ¿no? Ahí hay 2 supuestos teóricos que, si quieren en las preguntas puedo abundar al respecto, pero bueno. En suma, pienso que el intento de instrumentalización de la política cultural a partir de su reducción al diseño de políticas públicas no es otra cosa que la conversión institucional del arte y la cultura a la lógica de la sociedad de masas, al capitalismo cultural y a la domesticación de los imaginarios como agencias de desarrollo y cultura. Ahí donde no se supere el falso dilema tradición-vanguardia, siempre habrá lugar para instrumentalizar la estética y la crítica como los momentos radicales de la política, como su versión de los cuerpos y los individuos. Engaño o dilema, y termino. Si la construcción de subjetividad política, y tal es la función del arte y, en alguna medida, la cultura, toda acción pública es una instrumentalización. Visto así, pienso que el paso que faltaba entre una política cultural de Estado y su conversión en industria cultural lo da la equívoca noción de política pública. La equívoca noción de política pública. En tanto, habrá que conformarse con la función ideológica de los medios y con las políticas del miedo del Estado, ¿no? Que quizá eso es lo que habría que estar discutiendo. ¿Qué tanto la instrumentalización de la política está ahora tensionada por la ideología de los medios y por las políticas del miedo? Y lo que no atendemos son la noción misma de políticas públicas como plataforma del discurso de la política actual del Estado mexicano, ¿sí? 2 citas para terminar. Y actual quiere decir panista-priista, no, creo que en el fondo son lo mismo, ¿no? 1936, Benjamin. Y con esto concluyo con 2 citas a la manera de generar una especie de constelación. 2 citas, una del 36 de Benjamin y una del 56 de Adorno, que creo que plantean bien la tensión respecto a lo que supondría este lugar de la política pública como la mediación que nos llevaría a esta noción muy equívoca de industrias culturales, ¿no? De industrias culturales. Dice Benjamin: cuando uno se da cuenta de las peligrosas tensiones que la tecnificación y sus secuencias han generado en las grandes masas, tensiones que en estadios críticos adoptan un carácter psicótico,
se llega al reconocimiento que esta misma tecnificación ha creado la posibilidad de una vacuna psíquica contra tales psicosis masivas mediante determinadas películas en las que el desarrollo forzado de fantasías sádicas o de alucinaciones masoquistas es capaz de impedir su natural maduración peligrosa entre las masas. La carcajada colectiva, y yo añadiría, yo, José Luis Barrios, el llanto de masa, mejor conocido como telenovela, representa un estallido anticipado y bienhechor de psicosis colectivas de este tipo. Primera cita. Segunda cita. 1956, Adorno. El formato miniatura, y piensen en Loret de Mola, de las personas que aparecen en la pantalla del televisor impide la identificación y la heroificación habitual. Quienes hablan ahí con voces humanas son enanos. Los espectadores no los toman en serio como a los personajes de cine. El problema es dónde está la verdad y dónde está el engaño. Por eso decía paradoja o engaño, ¿no? Dilema o engaño. Los espectadores no los toman en serio como a los personajes de cine o a los personajes de telenovela. La televisión coincide en este punto con los funnies, las series semicaricaturizadas de pequeños dibujos que muestran a lo largo de varios años, un episodio tras otro, las aventuras de los mismos personajes. Y más de algunos de nosotros, o más bien muy pocos de nosotros, nos acordaremos del gato Félix, ¿no? Que tiene que ver con estos funnies. En fin, la pregunta es, ¿qué se tiende entre el estallido anticipado y bienhechor de la psicosis colectiva de la sociedad de masa y estos enanos a los que nadie les cree, ¿no? Muchas gracias. Contundentes y críticas de cara a una crisis que en México se vive de la institución política. Para mí creo que cualquier esfuerzo intelectual que no esté tomando en cuenta la franca crisis que vivimos como politicidad en México se vuelve engaños, retóricas y discursos domesticadores. Entonces me gustaría un poco que este fuera el contexto en el que estoy construyendo este argumento, que se llama, medianamente que ver con el título original que propuse, pero después de estar analizando algunas cosas, decidí hacer algún ajuste. Me voy a quitar el saco, perdón, pero es que esto se hace como... Los tirantes son performáticos, ¿ok? Así es que tiene, de acuerdo. Entonces, tiene que ver con una cuestión, de una crítica a la institución, y que en la medida en que fui explorando, decía todo esto, me interesó mucho más hacer un énfasis en ciertos engaños de los discursos institucionales, y que es preciso que lo diga por principio, que me parece que están operando en un instituto de investigación como el que me invita en esta ocasión. Entonces, ese es digamos, lo que está detrás de mi participación de hoy. El texto se llama Imaginación, símbolos o demostración, políticas de la representación, mediaciones institucionales. 0. Consideraciones preliminares. Globalización y crítica de los enunciados. Empiezo con una cita de Adorno de 1953. Dice Adorno: cuanto más completo es el mundo como apariencia, más impenetrable es la ideología. Es en su texto sobre los estudios de la televisión. Las preguntas que nos convocan a este encuentro están directamente relacionadas con al menos 3 asuntos. Uno de orden mundial, o si prefieren de orden global,
los otros con los efectos y ciertas formas de las lógicas de la efectuación que ocurren en las sociedades como la nuestra. Es por ello que considero oportuno hacer algunas anotaciones preliminares que espero permitan poner en contexto mi análisis y reflexiones del día de hoy. El tema general de este encuentro reza algo así como coloquio mundo contemporáneo. No hay verbos, no hay artículos de las lógicas del capital, que alguna consideración mínimamente crítica sobre la relación entre historia y presente. En todo caso, aquí me gustaría dejar sentado esta consideración como un momento de sustracción dialéctica, a partir de la cual desplegar mis argumentos en torno a la sociedad contemporánea y la democracia, y en particular a la implicación que esta relación guarda con la sociedad mediática y de la información. Y que esto tiene que ver con algo absolutamente contextual, ¿no? Quizá lo más terrible de todo el proceso político que acabamos de vivir es el descaro mediático de la información y del manejo de la opinión pública en términos de medios masivos de comunicación. Entonces creo que, insisto, cualquier reflexión que hagamos sobre la cultura y el arte que no esté al menos tomando en cuenta, en consideración esto, me parece que es lo mínimo errática, ¿no? Y si no es que ingenua. En este contexto, una primera consideración sobre esta triada: sociedad, contemporaneidad y medios. Tendría que tener en cuenta, son puros sustantivos, ¿no? Puros sustantivos. El título, tal y como se lee, establece una relación directa entre la idea de mundo y lo contemporáneo, o una contigüidad entre mundo y contemporáneo. Algo que sin duda nos refiere, casi de manera inmediata, a ciertas consideraciones complejas sobre la idea de modernidad, colonización y totalidad, con los que la historia de al menos los últimos siglos ha intentado definir el mundo como un horizonte de acción en el que se ponen en juego las relaciones entre capitalismo, tecnología y alteridad. Quizá la variable siempre ambigua que detona el instante de la representación del tiempo es la equívoca idea de lo contemporáneo. Equívoca, que nunca tendremos lo suficientemente claro qué es eso que se llama lo contemporáneo. Equívoca porque en esta idea, en esta dimensión suspendida entre el tiempo y el instante, que es lo contemporáneo, se articulan distintas narrativas sobre el arte, sobre la vanguardia, sobre el progreso, sobre el desarrollo y demás enredijo de conceptos que apuntalan más un horizonte de expectativa y una instrumentalización de la acción modernizadora y tecnócrata. Pues muchas gracias por la invitación que me hacen en este centro de investigación. En realidad, a mí me gustaría el día de hoy como intentar emplazar un argumento más de corte de crítica institucional. Es decir, me interesa mucho más por las características de lo que es este espacio, quizá articular algunos análisis del discurso para operar una crítica institucional, esto en un doble sentido, en el sentido en que la teoría crítica entiende propiamente el concepto de crítica, y en el sentido en que Castoriadis entiende la crítica institucional. Creo que mucho del trabajo que estoy haciendo recientemente responde a una clara exigencia de tener posturas